Entonces, como les estaba comentando, la forma de la solución va a depender de las diferentes formas de la fuente de excitación que va a su vez depender de qué comportamiento tenga. Vamos a considerar el primer caso. Cuando la fuente de alimentación, en este caso la fuente de voltaje, tenga un comportamiento que corresponda a una función escalón unitario. Entonces tengo mi fuente de voltaje E de t, cuyo comportamiento es el de un escalón unitario. Recuerden que E es un valor constante, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, menos 4.5, menos 3 quintos, 7 cuartos, un valor constante. Entonces tenemos que la integral de convolución, que nos permite saber la forma de la solución para nuestra ecuación diferencial original final, es la siguiente. I de t es igual a la integral que va de 0 a t de la función de peso ponderada trasladada a un intervalo de tiempo tau por la fuerza impulsora o excitación que depende del tiempo tau por la diferencial del tiempo. Entonces I de t es igual a la integral de 0 a t, para este caso en particular, I de t es igual a la integral de 0 a t de E a la menos sigma t, pero como t está trasladado a un intervalo de tiempo tau, se le tiene que poner E a la menos sigma t por menos tau, entre la frecuencia natural amortiguada entre la inductancia de la bobina por el seno de la frecuencia natural amortiguada por t, pero esta t está trasladada a un intervalo de tiempo tau, tal como se aprecia aquí. Entonces tendría E a la menos sigma t por la fuerza impulsora o excitación, que en este caso en particular ya nos han comentado que es igual a la constante E por la función escalón unitario. Pero antes de proceder a escribir la fuerza impulsora o excitación, tenemos que volver a fijarnos en cómo está nuestra ecuación diferencial original final. Entonces, nuestra ecuación diferencial original final se encuentra de esta forma. Si nosotros tenemos que E de t se comporta de acuerdo a una función escalón unitario, entonces como nuestra ecuación diferencial original final dice que a la fuerza impulsora o excitación se le debe aplicar una derivada con respecto al tiempo, lo mismo lo tenemos que hacer aquí. Tenemos que aplicarle una derivada con respecto al tiempo a esta expresión de nuestra fuerza impulsora o excitación. Entonces la derivada con respecto al tiempo de la constante E por la función escalón unitario es igual a la constante E que se conserva por la función impulso unitario, que se denota por la letra delta minúscula que depende del tiempo. Porque recuerden que la derivada con respecto al tiempo de la función escalón unitario es igual a la función impulso unitario. Eso ya lo vimos de las clases anteriores. Entonces esta es la expresión que voy a colocar en esta posición, que sería la constante E por la función impulso unitario que depende de tau, porque en este caso depende de tau para esta posición, por la diferencial de tau. De esta expresión yo puedo reescribir esta expresión de la siguiente manera. Entonces tendría que I de t es igual a la constante E, puede salir de la integral E, por la integral de 0 a t de E a la menos sigma por t menos tau entre la frecuencia natural amortiguada entre la inductancia por el seno de la frecuencia natural amortiguada por t menos tau por la función impulso unitario que depende de tau por la diferencial de tau. La diferencial de tau. Por la diferencial de tau. Ahora, los matemáticos han definido que cuando en esta posición se encuentra una función impulso unitario, toda esta integral, va a ser igual a la función de peso ponderado, de tal forma que I de t será igual a E por h de t. En este caso, I de t será igual a E por E a la menos sigma t
entre la frecuencia natural amortiguada entre la inductancia de la bobina por el seno de la frecuencia natural amortiguada por T. Y esta es la solución. Esta es la expresión que nos permite definir a la corriente cuando la fuerza impulsora o excitación, en este caso la fuente de alimentación, en este caso que es una fuente de voltaje, se comporta de acuerdo a una función escalón unitario. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas? Y nosotros podemos saber la caída de voltaje en el resistor, que está dado por la ley de Ohm. La caída de voltaje en el resistor sería igual a R por la I de T. R por la I de T, que en este caso es R por E, por la constante E, por E a la menos sigma T, entre la frecuencia natural amortiguada entre la inductancia por el seno de la frecuencia natural amortiguada por T. Y podemos saber la caída de voltaje en la bobina, que ahora no la voy a obtener por medio de la segunda ley de Kirchhoff, porque debido a que tenemos un circuito RLC, ahora sí sería más difícil por la segunda ley de Kirchhoff. Además que aún no hemos definido la caída de voltaje en el capacitor. Entonces la caída de voltaje en la bobina sabemos que es igual a su inductancia por la derivada con respecto al tiempo de la corriente. Voy a hacer esta expresión, voy a llevar a cabo esta expresión en la siguiente página, porque aquí ya no tengo suficiente espacio. Entonces tendría que la caída de voltaje en la bobina, es igual a la inductancia de la bobina por la derivada con respecto al tiempo de la corriente. Entonces tendríamos la inductancia de la bobina por el tiempo, el tiempo es igual a L, la derivada con respecto al tiempo de ¿quién? De E por E a la menos sigma T entre la frecuencia natural amortiguada por la inductancia de la bobina por el seno de la frecuencia natural amortiguada por T. Ahí está. Entonces voy a sacar la derivada, voy a obtener la derivada de todo esto. Miren, aquí tenemos dos funciones que dependen del tiempo, el número natural y el seno, por lo que voy a aplicar la regla de la cadena. Entonces tendría que la derivada de la caída de voltaje en la bobina es igual a y E entre la frecuencia natural amortiguada y E entre la frecuencia natural amortiguada entre la inductancia son valores constantes que saldrían del proceso de derivación, con lo que la inductancia de la bobina estaría multiplicando a E y sería dividida entre la frecuencia natural amortiguada entre la inductancia. Entonces inductancia entre inductancia es 1, por lo que me queda E entre la frecuencia natural amortiguada. Y aplicando la regla de la cadena, yo tendría la derivada del número natural, que es menos sigma por E a la menos sigma T por el seno de la frecuencia natural amortiguada por T más E a la menos sigma T por la derivada de la frecuencia natural amortiguada por T, que es igual a la frecuencia natural amortiguada por el coseno de la frecuencia natural amortiguada por T. Ahí está, por T, ¿no? Y y yo de estas dos expresiones, puedo factorizar el número natural E, de tal forma que me quedaría que la caída de voltaje en la bobina es igual a E por E a la menos sigma T entre la frecuencia natural amortiguada por menos sigma por el seno de la frecuencia natural amortiguada por T más la frecuencia natural amortiguada por el coseno de la frecuencia natural amortiguada por T. Ahora yo puedo utilizar la expresión que me permite simplificar la suma de senos y cosenos, y haciendo uso de ella tendría lo siguiente, que la caída de voltaje en la bobina es igual a E por E a la menos sigma T entre la frecuencia natural amortiguada por la raíz cuadrada de la frecuencia natural amortiguada al cuadrado más menos sigma al cuadrado por el seno de la frecuencia natural amortiguada por T menos la tangente a la menos 1 de la frecuencia natural amortiguada entre sigma minúscula. Y aquí es un menos porque aquí tenemos un menos. Este menos se transfiere a este menos, se transfiere a esta posición en el momento de utilizar la expresión que nos permite simplificar la suma de senos y cosenos. Dejen checo hasta este punto que no haya omitido algún detalle.
Sí, todo está bien hasta este punto. Y recuerden, la división es entre el coeficiente constante que multiplica al coseno, que es la frecuencia natural amortiguada, entre el coeficiente constante que multiplica al seno, que es sigma. Y recuerden que el menos de aquí, del menos que tenía aquí, se transfiere a esta posición. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque la función tangente, bueno, sí, sí, ya está. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas? Recuerden que si hay dudas o preguntas, se repite la explicación desde el principio, si es necesario. Entonces, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, yo puedo obtener lo siguiente. Sé que la caída de voltaje del resistor, más la caída de voltaje en la bobina, más la caída de voltaje en el capacitor, menos el valor de la fuente de voltaje es igual a 0. Al despejar, yo tendría que la caída de voltaje en el capacitor es igual al valor de la fuente de voltaje menos la caída de voltaje en el resistor menos la caída de voltaje en la bobina. Para no cansarlos tanto, ya de una vez les voy a pasar la expresión de la caída de voltaje en el capacitor. La caída de voltaje en el capacitor es igual al valor de la fuente de voltaje al valor al valor del coeficiente constante de la fuente de voltaje menos el valor del coeficiente constante de la fuente de voltaje multiplicando la frecuencia natural de oscilación entre la frecuencia natural amortiguada por E a la menos sigma t por el seno de la frecuencia natural amortiguada más la tangente a la menos 1 de la frecuencia natural amortiguada entre sigma minúscula. Y esa sería la expresión para la caída de voltaje en el capacitor para este ejemplo. Ya se los pasé de una vez para no tener que hacer todo este procedimiento matemático aprovechando los resultados anteriores con el fin de no agobiarlos tanto con tantas operaciones matemáticas. Dejen checo si no me falta un detalle. Todo está bien. Ya está. Por cuestiones de tiempo, solamente pondremos las ecuaciones de la respuesta forzada cuando la fuente de alimentación se comporte de acuerdo a un escalón unitario. Para los tres casos, sistema subamortiguado, sistema críticamente amortiguado o sistema sobreamortiguado. Ya hemos definido la caída de voltaje ya hemos definido la corriente, la caída de voltaje en el resistor, la caída de voltaje en la bobina y la caída de voltaje en el capacitor para la respuesta forzada de un circuito RLC cuando la fuente de voltaje se comporta de acuerdo a un escalón unitario. Ahora vamos a proceder a establecerlos cuando tenemos el sistema críticamente amortiguado, considerando ese mismo comportamiento de la fuente, que como les he dicho, debido a cuestiones de tiempo, ya no pondremos de otros comportamientos para la fuente de voltaje, más que el comportamiento debido a la función escalón unitario. Entonces paso al siguiente caso, sistema críticamente amortiguado. Sistema críticamente amortiguado. Para el sistema críticamente amortiguado sabemos que la condición es que la resistencia entre 2 veces la inductancia elevado al cuadrado sea igual a 1 entre la inductancia de la bobina entre la capacitancia del capacitor, o que el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado sea igual a 1. Para este caso, el operador D tendría la forma de menos el coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural amortiguada, o lo que sería lo mismo, D subíndice 1,2 sería igual a menos sigma minúscula. Menos sigma minúscula. Entonces, la forma de la función de peso ponderada, porque recuerden que para estos casos lo que obtenemos a partir del operador D no es la solución de la ecuación diferencial original final, porque al igualarse a 0, siendo que sí teníamos el valor de la fuente, lo que obtenemos a partir del operador D es la función de peso ponderada. Para este caso, la función de peso ponderada tiene la forma del coeficiente constante K subíndice 1 por E a la D de T más K subíndice 2 por T por E a la D de T.
Entonces tendría, entonces igualando t a 0, como lo hemos hecho las otras expresiones anteriores, tendríamos que la función de peso ponderada, cuando t es igual a 0, o la función de peso ponderada, que depende de 0, es igual a e a la 0, 1. 1 por k subíndice 1, k subíndice 1. E a la 0 es 1, t es igual a 0, 0 por todo esto, 0. Entonces k subíndice 1 es igual a 0. Porque recuerden que todas las derivadas con respecto al tiempo de la función de peso ponderada cuando t es igual a 0, con excepción de la derivada de orden n-1, son iguales a 0. Ahora vamos a obtener la derivada con respecto al tiempo de esta expresión. Tendría lo siguiente. La derivada con respecto al tiempo de la función de peso ponderada sería igual a... la derivada del número natural e conserva el número natural e, que en este caso es e a la menos sigma t, que va a multiplicar a k subíndice 1 y va a multiplicar a la derivada con respecto al tiempo del exponente, que es menos sigma, más k subíndice 2 por la derivada, aquí tenemos dos funciones que dependen del tiempo, que es t y el número natural e a la d de t. Entonces, yo voy a aplicar la regla de la cadena para derivar. Primero voy a derivar t con respecto al tiempo, que es 1, que multiplicaría a e a la menos sigma t, porque recuerden que d es igual a menos sigma t, más la derivada del número natural a la de e a la menos sigma t, que es menos sigma por t por e a la menos sigma t. ¿Está? Ahora voy a igualar t a 0, con lo que tendría la derivada con respecto al tiempo de h, que depende de 0, de la función de peso ponderada, que depende de 0, y tendría lo siguiente. E a la 0 es 1, entonces tengo aquí menos sigma por k subíndice 1. Ahora tenemos e a la 0 es 1, t por todo esto es 0, sería 1 más 0 es 1, 1 más 0 es 1, 1 por k subíndice 2 es más k subíndice 2. Y recuerden que todas las derivadas con respecto al tiempo de la función de peso ponderada, cuando la función de peso ponderada depende de 0, son iguales a 0, excepto la derivada de orden n-1. Y como sabemos que la ecuación diferencial original final tiene y como sabemos que la ecuación diferencial original final es de orden 2, entonces en este caso n-1 sería 2 menos 1, 1. Es decir, la primera derivada con respecto al tiempo de la función de peso ponderada cuando t depende de 0, cuando t es igual a 0, no va a ser igual a 0. En este caso sería 1 entre el coeficiente constante que está multiplicando a la derivada de mayor orden en la ecuación diferencial original final. Y nosotros ya hemos comprobado que en esta ecuación, que es la ecuación diferencial original final, el coeficiente constante que está multiplicando a la derivada de mayor orden es la inductancia de la bobina. Entonces la primera derivada con respecto al tiempo de la función de peso ponderada, cuando esta depende de t igual a 0, es 1 entre la inductancia de la bobina. Donde nosotros ya sabemos de antemano que el coeficiente constante k subíndice 1 es igual a ¿quién? Es igual a 0, porque lo definimos aquí, en esta posición, gracias al aplicar las condiciones que nos han establecido los matemáticos para un sistema como este. De tal forma que k subíndice 2 sería igual a 1 entre la inductancia de la bobina. 1 entre la inductancia de la bobina. Entonces, la función de peso ponderada para el sistema críticamente amortiguado queda definida de la siguiente manera. H de t sería igual al coeficiente constante k subíndice 2, que sabemos que es igual a 1 entre la inductancia, 1 entre la inductancia por e, a por t y por e a la menos sigma t. Y esto queda mejor como t entre la inductancia por e a la menos sigma t. Y esto sería todo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa para mi integral de convolución que me permite saber la forma de la solución de la ecuación diferencial, que en este caso es la función I de t? ¿Qué pasa si mi fuente de alimentación, en este caso una fuente de voltaje, su comportamiento responde a una función escalón unitaria? Entonces vamos a considerar que la fuente de voltaje que alimenta al circuito,
que alimenta al circuito, tiene su comportamiento corresponde a una función escalón unitario, Entonces tenemos para este caso que E de t es igual a la coeficiente a la constante E por la función escalón unitario. Igual que en el caso anterior, porque como les decía, debido a cuestiones de tiempo, solamente vamos a tratar casos en los cuales la fuente de voltaje tiene un comportamiento que responde a una función escalón unitario. Entonces tenemos que la integral de convolución, en este caso, y nos permite saber que I de t es igual a la integral que va de 0 a t de la función de peso ponderada trasladada a un intervalo de tiempo tau por la fuerza impulsora o excitación que depende del tiempo tau por la diferencial del tiempo. Ahí está. Entonces la expresión me quedaría de la... ¿y quién es la fuerza impulsora o excitación? Recuerden, ¿qué pasa en la ecuación diferencial original final? En la ecuación diferencial original final, a la fuerza impulsora o excitación, que en este caso es el comportamiento de la fuente de voltaje, se le aplica una derivada con respecto al tiempo. De tal forma que tengo que volver a aplicar esa derivada con respecto al tiempo en la expresión que permite definir el comportamiento de la fuente de voltaje, que es E por la función escalón unitario, La derivada con respecto al tiempo de E por la función escalón unitario es igual a E por la función impulso unitario, denotado por la letra delta minúscula que depende del tiempo. Esta expresión, dependiendo de tau, es la que se coloca en esta posición. Y la función de peso ponderada es esta, solamente que trasladada a un intervalo de tiempo tau, de tal forma que la integral de convolución queda definida de la siguiente manera. Estaría definido de esta forma. Aquí está la función de peso ponderada, donde t está trasladado en un intervalo de tiempo tau. De esta integral puede salir el valor constante e, de tal forma que tendría que I de t es igual a al valor constante e por la integral de convolución de 0 a t de t menos tau entre la inductancia por e a la menos sigma por t menos tau por la función impulso unitario que depende de tau por la diferencial de tau. Ahí está. Entonces los matemáticos han definido que cuando en esta posición tenemos a la función impulso unitario que depende de tau, toda la integral va a ser igual a la función de peso ponderado, de tal forma que I de t sería igual a E por t entre la inductancia por e a la menos sigma t. Ahí está. Y ya tendría el comportamiento de la corriente para este caso, del sistema críticamente amortiguado, cuando la fuente de voltaje se comporta de acuerdo a una función escalón unitario. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Recuerden que si hay dudas o preguntas se vuelve a explicar si es necesario desde el principio. Muy bien. Entonces vamos a obtener la caída de voltaje en la resistencia. La caída de voltaje en la resistencia, en el resistor, estaría dado por la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la caída de voltaje en el resistor es igual a la resistencia por la corriente. Entonces tendríamos que para este caso en particular, la caída de voltaje en el resistor es igual a... La caída de voltaje en el resistor es igual a R por E por T entre la inductancia y la bobina por E a la menos sigma T. Ahí
Ahí está. Y la calle de voltaje en la bobina sería igual a ¿quién? A la inductancia de la bobina por la derivada con respecto al tiempo de la corriente, que sabemos que es E por T entre la inductancia por E a la menos sigma T. Entonces, entre E es una constante que puede salir del proceso de derivación, por lo que la calle de voltaje en la bobina sería igual a L por E entre L, que es igual a E por la derivada con respecto al tiempo, de la función que depende del tiempo t por la función que depende del tiempo e a la menos sigma t, por lo que vamos a aplicar la regla de la cadena. La derivada con respecto de t con respecto a la derivada de t con respecto al tiempo es 1 que va a multiplicar a menos sigma por t, más la derivada con respecto al tiempo del número natural, que es menos sigma, y por esta t por el número natural e a la menos sigma t. Ahí está. Entonces ya me quedo así. Entonces me quedo la calle de voltaje en la bobina sería igual a ¿quién? A E, que va a multiplicar a E a la menos sigma t por 1 menos sigma, por 1 menos sigma por t. Sí, por t. Mientras que la calle de voltaje en el capacitor se obtiene al aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Y como para ya alcanzarlos con tantas operaciones matemáticas, les puedo decir que la calle de voltaje en el capacitor para este caso es E, el valor constante E, que ya sabemos que es este de aquí, esta E, más E, que está multiplicando a E a la menos sigma t, por menos 1 menos sigma t. Y ese sería el valor de la calle de voltaje en el capacitor para el caso críticamente amortiguado, cuando la fuente de voltaje se comporta de acuerdo a una función escalón unitaria. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Recuerden, si hay dudas o preguntas, se vuelve a explicar, si es necesario, se vuelve a explicar todo desde el principio. Entonces, si no hay dudas o preguntas, me despido por hoy. Que tengan una buena tarde. Hasta pronto. Se cuidan. Chele ganas. Adiós.